Si estás cansado o cansada, este vídeo te va a interesar porque voy a darte 10 consejos, 10 claves para aprender a mejorar el cansancio. Aunque quizás lo primero es que puedas entender qué es el cansancio, por qué es que estás cansado o cansada. Voy a explicarte brevemente cuál es mi visión sobre ese tema, cuáles creo que son las causas, cómo es que sucede que una persona tiene cansancio. Vamos a verlo. Mira, lo primero que tienes que entender es que el cuerpo, de alguna manera, es como una batería. Nos levantamos a la mañana con una cantidad de energía que tenemos para descargar hasta la noche, ¿sí? Y como los teléfonos móviles, necesitamos poder descargar toda la energía para, durante la noche, volver a cargarla. Durante el día la descargamos, durante la noche la cargamos. Si las cosas funcionan así, nunca vas a sentirte cansado. Da igual cuánto trabajes durante el día, no tiene que ver con la cantidad de trabajo que realizas. El cansancio no tiene que ver con la cantidad de trabajo y menos aún con la cantidad de trabajo físico que realizas. Puedes estar muy cansado a la noche porque has gastado toda tu energía, pero tienes ese rico cansancio de los niños, de qué bien voy a descansar porque lo he dado todo, me he vaciado, estoy agotado, agotada, pero voy a dormir como Dios, mañana me voy a levantar fantásticamente lleno de energía que volver a gastar y volver a descargar. Por desgracia, las cosas no funcionan así por dos motivos. Bien, porque durante el día uno descarga muy poca energía porque tiene una actividad física muy pobre, ¿sí? Anda muy poco, coge muy pocos pesos, hace muy pocas cosas, está sentado en la silla, en el coche, en el sofá y luego está muy cansado, ¿verdad? Este está cansado porque durante el día gasta muy poco, con lo cual por la noche tiene poco para cargar, durante el día gasta cada vez menos, ¿sí? Y la batería se le queda así de estrechita, ¿sí? Otro caso es la persona que durante el día mantiene unos niveles de estrés tan altos que gasta una energía X, sí, vamos a suponer que no la gasta toda, pero llega hasta aquí, ¿verdad? Pero durante la noche mantiene su sistema nervioso en acción, no se suelta, no deja de trabajar, sigue por la noche trabajando, con lo cual en la fase de descanso no termina de descansar del todo, ¿sí? Esta es otra causa. Aquí hay un estrés, aquí hay un nerviosismo que mantiene a la persona en la acción, con lo cual le impide bajar, ¿sí? Y hacer un buen proceso de relajación. Igualmente, la cantidad de energía disponible va a ser menor, va a estar estrechada, tanto como aquí, ¿sí? Pero ahora pongamos encima a la persona que se le juntan los dos factores. Durante el día gasta muy poca energía y durante la noche descansa poco. Y vive aquí. ¿Qué sensación de vitalidad? Esta es la vitalidad de la persona. Aquí la tenemos dibujada. Esta es la vitalidad de esta persona, esta es la vitalidad de esta persona y esta es la vitalidad de una persona que durante el día se activa, se gasta, descarga y durante la noche descansa como un marqués, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender, cada uno tiene que comprender cuál puede ser su caso a la hora de sentirse cansado. Descanso mal porque mantengo mi sistema nervioso más activo, descanso poco porque tampoco gasto mucha energía, quizás las dos, que es lo que sucede en el mayor número de casos. Probablemente tengas que aumentar entonces o mejorar entonces ambos aspectos, gastar más durante el día
y aflojar, soltar el estrés durante la noche. Muy bien, vamos a pasar a los siguientes factores, pero consideraba fundamental, muy importante, que pudieras entender esto sobre el cansancio, ¿sí? Porque si no, si uno no comprende bien las causas y los factores, el problema es que las soluciones las vas a buscar en lugares equivocados, ¿sí? Así que vamos a continuar. Ya hemos entendido el cansancio. Vamos a ver ahora qué más consejos te puedo dar además de entenderlo. Por un lado, como te decía, realizar una buena actividad física diaria que te permita vaciarte, que te permita descargar por completo para luego poder llegar a casa agotado, agotada, con muchas ganas de dormir y descansar. Aunque sientas que no tienes ganas de hacer deporte, aunque sientas que, es que con lo cansada que estoy, hacer deporte me va a sentar mucho peor, voy a estar mucho más cansada, todo lo contrario, te va a ayudar a descansar y te va a ayudar a que mañana tengas más energía. Si repites este ciclo, cada vez te vas a sentir mejor, solo con el deporte, sin ninguna otra solución. Además, debes saber que el deporte nunca hay que realizarlo a últimas horas, porque si llegas a casa todavía demasiado activada del deporte, te va a resultar difícil conciliar el sueño. Es mejor unas horas antes de la hora de dormir, 4 horas por lo menos, ¿sí? Para que el cuerpo pueda hacer ese proceso de bajada y cuando te metas a la cama te metas verdaderamente relajado, relajada y preparado para trabajar, o sea, para descansar, por la noche trabajar, ¿no? Muy bien, también por eso hacer una alimentación ligera, sí, porque por la noche no estamos para hacer digestiones, no es el momento de hacer digestiones. Si mantienes una digestión intensa por la noche, estás gastando mucha energía para digerir que no puedes dedicar a dormir, porque dedicamos energía a dormir, a reorganizar el cuerpo, a preparar el cuerpo, ¿sí?, para el día siguiente. Descansar es eso, descansar es reorganizar la energía, limpiar un montón de cosas para prepararte al día siguiente, tener todo bien listo, todo bien preparadito. Si te has tirado toda la noche manejando un proceso digestivo pesado e intenso, es difícil que puedas conciliar el sueño, que puedas dormir profundamente y que el cuerpo pueda hacer estas tareas de organización de todos sus sistemas. Toda la energía ha estado en otro lugar. Muy bien, cuidar el sueño quiere decir eso de antes, pero cuidar el sueño quiere decir otro montón de cosas, desde que la habitación, la cama, esté preparada para que el sueño sea más cómodo, más placentero, desde la ropa de cama, el colchón. Cuidar el sueño quiere decir horarios, cuidar el sueño quiere decir muchos elementos, ruidos, muchos elementos que van a hacer que el sueño sea mejor o peor, ¿sí? Es importante cuidar todos esos detalles para que tu sueño sea de mejor calidad. Y por supuesto detectar qué te mantiene en estrés, qué te mantiene en situación de estrés, porque si no va a ser también difícil que puedas descansar. Si no puedes cerrar ciertos grifos que te impulsan a irte a la cama con el sistema nervioso activado, va a ser mucho más difícil que puedas solucionar este problema. Bien, y ahora te voy a proporcionar una rutina de ejercicios que primero voy a nombrar y luego vamos a ir realizando los tuyos juntos uno a uno. ¿Vale? Vamos a comenzar con un automasaje de glúteos y piramidales con pelota. Maravilloso, un ejercicio muy bueno para desbloquear la energía. Un automasaje de dorsales y escápula con pelota, también fabuloso para el tren superior, los hombros, el cuello. También te va a ayudar a relajarte mucho. Un ejercicio maravilloso para mí, el ejercicio para aumentar la energía corporal, carga-descarga. Tiene un poco que ver con esta idea, con este concepto de la batería del teléfono móvil. Es un ejercicio para descargar y luego un ejercicio para cargar. Uno para descargar y para cargar. Vamos a hacer 2-3 flujos, 2-3 recorridos de este movimiento y después de eso la sensación de energía es bastante potente y sobre todo vas a estar mucho más preparado también para hacer un buen descanso esa noche después de este ejercicio. Puedes hacer también, o vamos a hacer, un estiramiento de isquiotibiales con apoyo en lumbares.
muy bueno para estirar toda la cadena posterior, que de alguna forma es el almacén también de nuestra energía, y un ejercicio respiratorio que yo llamo de jugar a la depresión o jugar a morir. Te resultará un título curioso, pero lo que te va a ayudar es a bajar tu respiración, a bajar tu sistema nervioso. Es de alguna forma un ejercicio de relajación, pero no tanto desde el propio relajarse, sino desde el entender y sentir la ansiedad y aprender a bajar, a soltar esa ansiedad. ¿De acuerdo? Muy bien, estos son los ejercicios, la rutina que te propongo. Vamos a realizarlos ahora tú y yo mismo, te los voy a mostrar uno a uno. Para realizar este automasaje vamos a utilizar una pelota de goma dura como esta, una pelota de tenis, que vamos a colocar aquí en la zona glútea para trabajar todos los músculos de la cadera, superficiales y profundos. Tenemos el piramidal, los géminos, obturadores, glúteo mediano, glúteo menor, incluso tensor de la fascia lata en la zona lateral. Para realizarlo vamos a colocarnos tumbados en el suelo, sobre una esterilla, boca arriba, y vamos a colocar la pelota en la zona glútea. Elegimos un punto cualquiera porque vamos a poder cambiar en cualquier momento la pelota de lugar. Y vamos a realizar movimientos izquierda-derecha, suaves, lentos, profundos, soltando la respiración, soltando el dolor por la boca, ¿sí? Soltando esa tensión, cambiamos la pelota de sitio y podemos ir moviendo, podemos cambiar la pierna de posición, ponerla más estirada, más doblada, más fuera, más caída, para ir variando la manera en que trabajamos la zona glútea. Y pasados 4, 5, 6, 7 minutos nos colocamos cada vez más de costado y vamos trabajando zonas más laterales, un poco más arriba, un poco más abajo, pero toda la zona lateral, hasta llegar incluso a colocarnos totalmente de costado, ¿sí? Incluso hacia abajo, para trabajar eso que os decía, el tensor de la fascia lata. Una vez realizado el automasaje, completados los 5 o 10 minutos, te colocas boca arriba, estiras las piernas y percibes las magníficas sensaciones que te habrá dejado este automasaje. Para realizar este automasaje utilizaremos una pelota de goma dura como esta, o si lo requieres, una más blanda que se adapte a tus necesidades. Y vamos a trabajar con ella toda esta zona entre la paletilla y la columna, músculos fundamentales para el cuello, para la zona dorsal, para el hombro y toda la zona de la musculatura del hombro infraespinoso, manguito del rotador, en general redondos, ¿sí? Para realizarlo vamos a tumbarnos boca arriba y colocaremos la pelota en la zona de la espalda que os he dicho antes. Vamos a realizar movimientos con el hombro arriba y abajo, con el brazo, moviendo, buscando cada uno su zona o sus zonas donde tiene más tensión. Si encontráis una, insistís ahí, trabajáis ahí. Podéis cambiar la pelota de sitio tantas veces como queráis, más abajo, más arriba, respirando, soltando la tensión, soltando el dolor. Luego os podéis colocar un poco más de costado, colocar la pelota donde os decía, en la zona posterior del hombro, ¿sí? Es una zona muy dolorosa y trabajaréis igualmente respirando, soltando el dolor, masajeando la zona despacito, dejando caer, ¿sí? Dejando el peso, aflojando. Después, una vez realizado, os animo a tumbaros y percibir qué sensaciones os ha dejado este fabuloso automasaje. Este ejercicio es en realidad una combinación de otros dos ejercicios que tengo publicados en este mismo portal: el arco de yoga y el ejercicio de estiramiento para la cadena posterior de piernas y espalda. Si quieres practicarlo, te recomiendo que veas por separado estos dos ejercicios para entender mejor sus pormenores. Y ahora te los voy a describir muy brevemente. Por un lado, el ejercicio del arco de yoga, el ejercicio de carga energética. Vas a cerrar los puños, colocarlos lo más alto que puedas en la espalda, pies separados a la altura de las caderas, rodillas dobladas, y vas a arquearte todo lo que puedas hacia adelante, rodillas dobladas, todo lo que puedas hacia adelante. Eso es, tratando de que el arco no se realice aquí abajo en las lumbares, sino donde tienes colocados los puños. Vas a estar ahí
30 segundos, 40 segundos, lo que aguantes, y vamos a cambiar a la segunda parte, a la descarga, en la que vamos a ir girando la cabeza sobre el pecho, luego vamos a doblar el pecho hacia abajo, vamos a ir redondeando la espalda, las rodillas ligeramente dobladas siempre, vamos a seguir bajando, doblamos, bajamos, doblamos, bajamos, ¿sí? Hasta sencillamente dejarnos caer con las rodillas, como veis, semidobladas, un poco más estiradas quizás. Ahí, en esa posición, ahí se notará mucha tensión en las piernas por detrás, pero no estamos haciendo fuerza, estamos sencillamente abandonados, caídos, dejados, ¿sí? Ahí es sencillamente respirar, soltar el aire, soltar la tensión, descargar y volvemos a subir lentamente para repetir nuevamente el arco de yoga, ¿sí? Y podemos hacer esto 2, 3 cambios. Voy a mostraros la preparación de este ejercicio aquí en posición sentada para que veáis cómo se hace, pero luego vosotros tenéis que hacerlo de otra forma, ya veréis cómo tenéis que hacerlo. Bien, vamos a colocar un churro como este o una toalla doblada, enrollada, ¿vale? En esta zona dorsal baja, lumbar alta, que es donde más sobresale la espalda hacia atrás cuando estamos con las piernas estiradas, especialmente en hombres. Aquí la tendencia es a que esto se arquee así hacia atrás, sacando aquí una cifosis, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde vamos a colocar el churro y vamos a tumbarle boca arriba. Ahora os explico cómo lo vais a hacer vosotros en casa, ¿sí? Las piernas van a estar así levantadas. Entonces ahora es donde empezamos a explicar cómo lo hacéis. Esta posición, en casa tenéis aquí la pared. Os habéis tumbado boca arriba con los pies apoyados en la pared y habéis colocado el churro en la parte trasera. Estamos estirando toda la musculatura posterior y ese churro está evitando que las lumbares vayan hacia atrás, haciendo una compensación en cifosis. Magnífico para la zona lumbar, magnífico para la zona lumbar baja, magnífico para las piernas. Y además vamos a añadir más tensión a toda la cadena colocando una cincha, una toalla, una cuerda en la parte anterior de los pies, en la puntera de los pies, bajando las puntas de los pies hacia abajo y añadiendo tensión a toda la cadena. Un fantástico y completo ejercicio de estiramiento para toda la cadena posterior. Hola, en este vídeo te voy a mostrar un ejercicio, por un lado, de exploración de ti mismo, de tu respiración, de tus sensaciones. Es un ejercicio, por decirlo de alguna manera, de introspección, de explorar cómo es tu respiración, pero a la vez va a ser un estupendo ejercicio para trabajar la ansiedad, para reducir la ansiedad. Es lo que llamo jugar a la depresión o jugar a morir. Y ya sé que suena un poquito fuerte esto de jugar a la depresión o jugar a morir, pero quiero que lo entiendas y para ello te voy a mostrar el siguiente esquema. La vida, como ya he dicho en otros vídeos sobre la respiración, está formada de polaridades y una de las principales polaridades que tiene el ser humano es la respiración, con sus dos extremos, el coger aire y soltar aire, la inspiración y la expiración, arriba, abajo. La inspiración está relacionada siempre con coger vida, es el movimiento hacia la vida, es lo primero que hace un bebé cuando nace, coger esa primera bocanada de aire para luego poder pegar el grito y llorar. Y lo último que hace la persona es la expiración, es el último suspiro, está relacionado con la muerte, con dejarse a la muerte. A partir de ahí tenemos que entender que las personas vivimos en una franja entre esos dos puntos, ¿sí? Cogemos, soltamos, cogemos, soltamos, pero podemos vivir entre ese alto, esa inspiración más alta y esa expiración más baja, podemos vivir en un lugar u otro. Las personas ansiosas vivirán más arriba, vivirán más en la parte de agarrarse a la vida. Si su sube-baja estará más arriba, las personas depresivas estarán más abajo, como se muestra ahora mismo en el esquema, viven más abajo. Este ejercicio se trata de eso, se trata de jugar a estar deprimido, jugar a ir hacia la muerte,
no deja de ser un ejercicio. Lo que vamos a hacer es, por un lado, bajar la respiración y, por otro lado, hacerla pequeñita, 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 minimizarla. También suelo decir a mis pacientes, cuando les propongo hacer este ejercicio, que vamos a jugar a vivir con poco. Entonces, a partir de ahora te propongo que lo practiquemos, que practiquemos este ejercicio ahora mismo aquí. Tú estás en el ordenador, estás con tu teléfono, con tu tablet. Vamos a parar un segundo y puedes dejar incluso el teléfono y solo escuchar, puedes cerrar los ojos, puedes, si quieres, además tumbarte para poder hacer esta exploración. Es un sencillo ejercicio, no tiene mayor cosa, ¿vale? ¿Estás preparado? ¿Tumbado? ¿Sentado? ¿Cómodo? Bien, comenzamos. Sencillamente, lo primero que tienes que hacer es atender a la respiración. Percibes el movimiento, percibes la fase de subida, la fase de inspiración, la fase de bajada, la fase de expiración. Sencillamente la atiendes. No se trata de un juicio, no se trata de valorar si está bien o si está mal, sencillamente observarla, sentir cómo sube, sentir cómo baja, sentir la longitud, cuánto tiempo tarda en subir, cuánto tiempo tarda en bajar. Te propongo que vayas relajando, suavizando tu respiración y vayas dando una prioridad a el soltar el aire. No se trata para nada de hacer fuerza para soltarlo, sino de dejarse caer, como si estuvieras deprimido, agotado, te entregas, te caes, te abandonas. Es una caída, no es forzar la expiración. Y cuando coges aire, coges poquito aire, coges lo mínimo que puedas y vuelves a dejar caer. La inspiración es corta, pequeña, y la expiración te cae, te deja, te abandonas, se prolonga, sin forzar, pero alargándola. Coges poco y sueltas. Además, puedes hacer en la fase más baja, cuando has terminado de coger el aire, puedes quedarte ahí, quieto, relajado, sin forzar, sintiendo cómo va llegando el impulso otra vez de coger y, sin embargo, sosteniéndolo. No salgas corriendo otra vez hacia arriba a coger el aire. Trata de sujetar tu respiración ahí abajo. Trata de mantenerte en esa posición de expiración 2, 3, 4 segundos y vuelves a coger aire, pero nuevamente suave, sin salir corriendo hacia arriba, sin ansiedad. Sosténlo, sostén eso, vuelves a coger poco y sueltas. Paras abajo, te quedas quieto, esperas que venga el impulso y suavemente coges poco y sueltas. Es posible que en estos momentos, si estás siguiendo el ejercicio, sientas una cierta ansiedad por coger una buena bocanada de aire. Es normal para las personas, especialmente que vives en la parte alta, que tienes una ansiedad, que todas las alarmas se enciendan. Hay una pequeña falta de oxígeno, es normal que estas sensaciones aparezcan. Mi recomendación es sencillamente sujetarlas, sin que se convierta en algo muy duro, pero sí vivir estas sensaciones, sujetarlas, tranquilizándote, permitiendo que estén ahí, sosteniendo estas sensaciones y manteniéndote en ese coger poco, soltar, dejarte caer, deprimirte, irte hacia la muerte, parar abajo y vuelta a coger poco. ¿Sí? Este ejercicio lo puedes alargar tanto como quieras
y lo ideal es que pudieras de alguna manera acostumbrarte a vivir en ese punto, ¿sí? Eso te podría ayudar muchísimo a disminuir tu ansiedad, dado que la ansiedad es totalmente lo contrario. La ansiedad es vivir en la parte alta, es vivir en cojo mucho y suelto poco, cojo mucho y suelto poco. Y ahora estamos practicando lo contrario, suelto mucho y cojo poco, ¿sí? Si quieres, ahora puedes suavemente hacer una subida, pero sin salir corriendo, es coger un poco más. Seguro que te sabe ahora la respiración como más amplia, como más gustosa, ¿sí? Pero sin esfuerzo, no vuelvas a la respiración ansiosa, no vuelvas a querer tocar el techo, no vuelvas a querer llegar a lo más alto de la respiración, no. Sube suavemente, sube reposadamente y vuelve a bajar hasta abajo. Subes ahora ya más amplio, pero sin correr, sin tocar techo, y vuelves a bajar, usando ahora una amplitud, ¿sí? Pero sin esfuerzo, disfrutando de ese espacio que seguramente sientas ahora en tu respiración, ¿sí? Este es un ejercicio, como te digo, muy útil para trabajar, para reducir la ansiedad. Si en esta primera vez, si en esta primera toma de contacto con el ejercicio has estado más pendiente a mis palabras y menos pendiente al ejercicio, te propongo que lo repitas, que vayas profundizando en él. Poco a poco te aseguro que irás aprendiendo a sostenerte ahí abajo, ¿sí? A sostener esa angustia, a ver que no te vas a morir, que no te mueres, que en esa falta de oxígeno te prometo que no te vas a morir nunca, jamás por eso, será por otros motivos seguro, pero no por ese. No pasa nada, sosténlo, tranquilízate ahí abajo. Si aprendes a sostener esa angustia, esa necesidad de coger, seguramente aprendas también en la vida a vivir un poco más abajo. Bueno, espero que este recopilatorio haya sido de tu interés, espero que te sirva para mejorar tu problema y te animo de cualquier forma a que busques y encuentres otro montón de vídeos con ejercicios, automasajes, consejos, todo eso aquí, en este tu portal de fisioterapia online.